Si no has escuchado la primera y segunda parte, te recomiendo pausar este video y buscarlas en la descripción antes de continuar. De lo contrario, lo que escucharás dejará tu cerebro más frito que una papita Lay's. Lo dejará frito-leirium. En los sótanos del origen, donde la luz aún no había aprendido a fingir claridad, se compuso una sinfonía oculta, escrita con cicatrices de conciencia, donde cada nota fue manipulada por titiriteros invisibles que susurran desde las grietas del tiempo. Guiaron la verdad por túneles corroídos, donde solo habita el abismo, transformando el conocimiento en espectro, en eco degenerado, en doctrina vestida de moral decadente. Desde allí, los pactos fueron sellados con tinta adulterada, cada palabra una trampa, cada dogma un perfume cruel que narcotiza el alma mientras te hace creer que respiras libertad. Ese vacío agudo como puñal que llevas en el pecho no es fallo ni enfermedad, es mensaje. Es la pieza rota que no encaja, por más que la fuerces en el rompecabezas ontológico de la existencia. Ese rumor que se desliza por los márgenes de tus sueños, cuando la vigilia se debilita y te revela que la vida no es jardín, sino escenario, y tú no eres protagonista, sino prisionero que sonríe mientras las paredes cambian de color para que no te alarmes. Y aún así, en medio del vapor de las mentiras, entre los velos perfumados que atenúan tu percepción como narcótico estético, existen fragmentos, sí, fragmentos, textos ocultos, bibliotecas selladas con sangre y cerrojos de plata negra, donde la palabra no informa, muta, hiere, despierta, códices que retumban como cañones. Entre las ruinas del dogma, que podrían hacer temblar los cimientos de la historia conocida con solo ser pronunciados. Allí habitan los arquitectos del olvido, entidades cuyo rostro ha sido borrado por el miedo de quienes aún recuerdan. Ellos custodian las llaves, sellan los pasajes, mutilan las verdades antes de que lleguen a tus ojos. Pero si estás aquí, si tus pupilas no se han cerrado ante este conjuro, si tu alma ha sentido el rasguño entre líneas como quien encuentra una carta que nunca debió leer, entonces la chispa en ti ya se encendió, y lo que arde no es simple curiosidad, es el fuego de lo que siempre supiste, pero que ahora exige forma, exige palabra, exige acción. Este texto no es historia ni advertencia, es umbral. Cruza si estás listo para dejar de fingir. Ahora pon mucha atención, porque lo que te voy a contar es tan aterrador que puede extinguir a toda esa pandilla de cucarachas jugando pinball con tu cerebro. Antes del Edén conocido, antes que Eva existió un ser casi perfecto, tan perfecto que rozaba los niveles de la misma creación, una creación que le abriría las puertas a algo mucho más garrafal. Una visión en el tiempo futuro capaz de convertir a sus creadores en dioses. Su nombre fue Lilith, el secreto que la historia misma nunca quiso que se revelara. Una chispa de vida que cruzó todas las líneas, leyes y pactos de la creación y sus límites. Existen decisiones que, una vez tomadas, tienen el poder de cambiar los pliegues cósmicos de algo perfecto y cortar su serenidad por siempre. Lilith era libre, intensamente libre. Su autonomía resultaba incómoda para quienes buscaban moldear la creación a su imagen obediente. Según la hipóstasis de los arcontes, su existencia no fue error, sino un diseño que desafió las estructuras impuestas. No podía ser convertida en matriz sumisa. Hay verdades que no son bienvenidas a la mesa real del raciocinio, códigos infernales, protectores mentales capaces de corromper a como dé lugar cualquier idea capaz de poder moldear sus dogmas milenarios erróneos. Y si tu mente, ya codificada para no aceptarla, se activa en rechazo, es porque aún estás viviendo en un mundo zombie.
El ser humano nunca fue creado por el Dios verdadero. Códex antiguos, como las tablillas sumerias y los textos herméticos del Corpus Hermeticum, sugieren una intervención no divina, sino técnica, los Anunnaki. Los primeros humanos fueron copias, clones funcionales sin alma autónoma, sin conciencia ascendente. Y fue entonces, en medio de ese experimento biológico estéril, que surgió el sueño profundo. Génesis 2:21 lo dice con sencillez brutal. Y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Pero ese versículo es una tumba sin epitafio, porque no fue un sueño, fue un apagón en el sistema operativo de un humano que nunca había dormido. Y allí, justo allí, comienza la historia verdadera. Porque lo que vino después del sueño no fue solo Eva, también un nuevo Adán. El que despertó no era el mismo. Hay fragmentos en los códices de Nag Hammadi, especialmente en la hipóstasis de los arcontes, que insinúan que los creadores tenían miedo del alma dormida, que el primer Adán, el anterior al sueño, no era un ser humano, sino una matriz experimental de obediencia genética. No hablaba, no amaba, no soñaba, solo existía como una sombra sin eco. Cuando decidieron rediseñarlo, no usaron la carne de Lilith, no replicaron la perfección que los desafió. Fueron al barro primigenio, pero esta vez lo mezclaron con una partícula nueva, memoria del dolor, porque entendieron algo que los códices prohibidos del libro de Enki ya anticipaban. El alma del hombre no evoluciona por el gozo, sino por el llanto, lo que sangra, graba. Así nació el nuevo Adán, con ojos que no solo veían, sino que recordaban, con un corazón capaz de acelerarse ante la belleza y romperse ante el rechazo. Le dieron lágrimas porque sabían que el llanto es la tinta con la que se escribe el alma. Le dieron piel con receptores multiplicados para que el tacto se volviera experiencia. Le dieron el fuego del deseo, pero mezclado con duda, para que aprendiera a perder y a elegir. Este Adán no obedecía por programación, obedecía por amor y por miedo. Era el primer ser humano completo, una criatura que podía vivir sabiendo que iba a morir, un contenedor funcional, pero dotado de dolor emocional como sistema operativo, un alma reinsertada en carne perfeccionada. La mujer llegó como respuesta a la amenaza de eternos clones sin alma, y su biología guarda el secreto del equilibrio. Ella no solo da vida, sino que modela el caos masculino con poesía táctil. Como diría un viejo sabio, el hombre sin mujer no es más que un ruido con patas. Por eso, desde ese momento, el linaje se bifurca, humano natural versus humano replicado. Los códices babilónicos, como el Enuma Elish, sugieren que los dioses crearon al hombre para llevar sus cargas, pero en tablillas menos conocidas, rescatadas del templo de Sipar, se menciona un evento posterior al fracaso de la primera generación de hombres sin alma. En ellas se describe: entonces los señores del cielo dijeron: hagamos al portador de los sentimientos, al que recuerde y tema y ame, porque en su fragilidad estará su grandeza y en su herida su destino. Eso fue Adán tras el sueño, no un hombre mejorado, una especie nueva, el primer ser biológico que podía mirar a la mujer y llorar de belleza, el primero en tener el pecho apretado por el deseo y la garganta cerrada por la ausencia. Su cuerpo fue rediseñado con mayor capacidad hormonal. Implantaron un código secreto, biológico, al percibir los compuestos volátiles de la piel femenina, copulina, androstenol, moléculas invisibles pero letales. Su sistema límbico se activa. No es amor, es respuesta. La dopamina danza, la testosterona ruge, la adrenalina se eleva, todo orquestado con precisión milenaria. Su cuerpo tiembla como quien ha visto fuego, un hambre que no razona.
un deseo que recuerda lo que nunca ha vivido. Sus ojos no ven, rastrean, como si olfateara lo divino, como si el perfume fuera conjuro, su sistema nervioso multiplicado, su cerebro capaz de asociar memorias con emociones, generando lo que hoy llamamos nostalgia. Fue dotado de lenguaje, no como herramienta de comunicación, sino como arquitectura de significado, porque lo que no se nombra no existe, y ella no podía ser solo carne, debía ser nombrada, deseada, recordada, dolida, y así comenzó el ciclo. Ella, el conjuro, Adán, el testigo. Ella no era para pensarla, era para sentirla, y él, ahora, podía. El Zohar lo insinúa en sus comentarios ocultos sobre Bereshit. Adán fue hecho de tierra, pero su nuevo yo fue rociado con las lágrimas de los ángeles caídos. Por eso su alma tiembla y su cuerpo arde cuando la mujer se le aproxima. Adán era ahora un ser capaz de amar y ser manipulado, capaz de recordar una ausencia que jamás vivió, capaz de mirar a la mujer y construirle mitos con solo tocar su hombro. Era el archivo emocional de los dioses, una biblioteca biológica que convertía el deseo en narrativa y la pérdida en poesía. Pero esta perfección tenía un costo. Ya no era obediente. Comenzó a preguntarse, a necesitar, a sufrir por anticipación, y en ese sufrimiento comenzó a nacer algo más grande que los dioses esperaban: la conciencia. Los creadores, al ver que su rediseño tenía resultados colaterales, se dividieron. Algunos querían destruirlo, otros observar su evolución. Porque Adán no era simplemente un experimento, era un puente. Si despertaba por completo, podría conectar lo terrenal con lo divino, y así se convirtió en un símbolo de la libertad que duele, del amor que esclaviza, del alma que recuerda, del humano natural que reemplazó al humano replicado. El despertar de Adán no fue revelación, fue reinicio. Lo que surgió tras el sueño profundo ya no era el mismo ente rudimentario, sino un prototipo emocionalmente cargado, biológicamente vulnerable y secretamente programado para sentir. Pero ese nuevo diseño, tan avanzado, carecía de equilibrio. El alma vibraba sin dirección. Fue entonces que los creadores, temiendo una desestabilización emocional del experimento, liberaron el protocolo final, Eva. No como pareja, sino como ancla invisible, un algoritmo sensual tejido en piel, tacto y perfume. Ella no nació. Fue lanzada como conjuro funcional para mantener a Adán dentro de órbita emocional. Un código de atracción con caricia incorporada, diseñado para desactivar la soledad sin permitirle escapar. No nació del barro ni del soplo divino. Fue el primer símbolo operativo del deseo implantado, la pulsión que guía sin preguntar. Eva no fue creada para amar, sino para ser amada, para ser buscada, para ser deseada hasta la pérdida del juicio. Mientras Adán contemplaba su silueta, no entendía que su mirada no era suya, sino un algoritmo ancestral inscrito en su médula. Y mientras su piel se acercaba a la de Eva, algo más se activaba, un programa de dependencia, porque Eva portaba en sí el secreto del equilibrio, pero también la llave de la confusión, no porque ella lo deseara, sino porque fue diseñada como recipiente de anhelos, espejo de vacíos, espejismo de plenitud. Ahora escucha atentamente, porque este veneno viene con instrucciones. Los códices antiguos advertían: el que ve en la mujer su salvación, olvidará que primero fue un dios, porque Eva, la que puede parir, ya no era parte de esa cepa de humanos prefabricados. Ella era matriz, no réplica, y en ese secreto radicaba el engaño más perfecto. Lo femenino era ahora el camino hacia lo divino, pero con peajes ocultos. Eva no hablaba mucho. Su sabiduría no era de palabras, sino de ritmos, de silencios, de pulsos. Lo que Adán sentía como libertad,
Era ya una coreografía. Él caminaba por los jardines del Edén, creyéndose libre, sin notar que sus pasos eran notas en una sinfonía escrita por otros. La serpiente no le ofreció conocimiento, le ofreció contexto. Le mostró que el fruto prohibido no estaba en el árbol, sino en la mujer misma como tecnología emocional del deseo. Te siento nervioso, estás asustado. No mires atrás. A veces el conocimiento no te sigue, te persigue. En los códices más antiguos, donde la tinta aún huele a sangre seca y los márgenes están marcados por dedos que temblaban al escribir, se revela una verdad que fue silenciada por milenios. El Edén no era un jardín, sino un laboratorio oculto, camuflado por tecnología que ni hoy podríamos descifrar. Su ubicación era tan secreta que solo los dioses, los verdaderos arquitectos, conocían sus coordenadas, protegidas por campos de invisibilidad y guardianes que no eran ángeles, sino entidades biomecánicas. La serpiente nunca habló. Ese fue un acto de antropomorfismo, una proyección humana sobre un símbolo que jamás tuvo voz. En realidad, lo que se presentó como serpiente fue una mujer, no Lilith, no Lucifer, sino una descendiente directa del linaje oculto de Lilith. Según el Alphabet of Ben Sira y fragmentos del Zohar, Lilith no desapareció. Se multiplicó en silencio, y sus hijas heredaron no solo su belleza, sino su capacidad de alterar la conciencia masculina con solo una mirada. Una de las hijas de Lilith, infiltrada en el Edén, adelantó el proceso. No ofreció una manzana, ofreció una idea, una chispa de autonomía, un impulso hacia una reacción latente, temida y perfectamente calculada. Y Adán, aún en fase de rediseño, la recibió como quien recibe un virus que no puede rechazar. El pecado no fue desobedecer, fue recordar, porque lo que los creadores temían no era la caída, sino el despertar. El Edén fue sellado, la historia editada, y la mujer del linaje de Lilith, convertida en serpiente por los escribas que no podían aceptar que el conocimiento viniera de labios femeninos. Así nació el mito, así se enterró la verdad, y tú, que ahora lo sabes, ya no puedes volver atrás, y fue allí donde comenzó el verdadero exilio. Porque Adán no fue expulsado del paraíso, fue desconectado. Su caída no fue por pecado, sino por revelación. Al probar del cuerpo de Eva, no solo conoció el placer, conoció el límite, y en ese límite, la necesidad, y en la necesidad, el poder. Eva no lo sabía, pero al tocar a Adán, lo había encendido como una máquina programada para nunca apagarse, siempre buscando, siempre deseando, siempre sirviendo. Desde entonces, el linaje se bifurca, humano natural versus humano replicado. Eva era la frontera, Adán el soldado sin guerra, y así, el Edén no fue un lugar, sino una fase de ignorancia. Lo que siguió fue el drama del despertar, no hacia la luz, sino hacia una prisión sensual decorada de libertad. Eva sonreía, y Adán, sin saberlo, ya no caminaba, sino que era movido, porque el deseo no se controla, se implanta. Desde los códices más ocultos hasta los susurros del Zohar, todo ha sido parte del juego. Un juego diseñado con precisión cruel, donde el hombre, desde su creación, no juega para ganar, juega para perder. Cada deseo que arde en tu médula, cada pulsión que nace al roce de la mujer, no es tuyo. Es parte del algoritmo. Pero no todo está perdido, simple mortal. Existe una grieta en el código, una victoria fugaz dentro de la guerra ya escrita. Y esa victoria consiste en entender el tablero del juego, serenarte, observar, meditar, anticipar. Muchas veces implica estar consciente de tu entorno. Debes entender que todo conspira contra ti. Nada es casualidad. Ese perfume que emana de su frondosa piel te corrompe, desequilibra todos tus sentidos. Ese pequeño toque accidental
envuelto en caricia suave de piel, se disfraza de veneno placentero del deseo. Su voz, herramienta biológica, es capaz de poner de rodillas a la fiera salvaje e indomable que habita dentro de ti. Ya lo estás captando. Pero no te ilusiones. Aquí no estás jugando para ganar. Estás jugando para dilatar tu ya diseñado jaque mate. La biología femenina no es misterio, es mapa. Su perfume, su silencio, sus ritmos, son las fichas. Ya conoces el secreto del deseo. Sabes su propósito y también conoces tu lugar en el juego. Ahora te toca jugar con astucia, ya que tienes el poder en tus manos, si es que puede llamarse así, poder que consiste únicamente en elegir tu propio veneno. El próximo video será garrafal, el hechizo de Medusa. Suscríbete, comparte y prepárate. Esto apenas comienza. Te veo en el próximo video, simple mortal. La